Buenas tardes, una nueva emisión de Canal del Sistema. Estamos ante la presencia del final del saqueo. Liquidamos las reservas para que salgan del sistema los últimos amigos. Para eso nos prestó el Fondo Monetario. Y de paso convencemos a los giles para que nos voten el 27 de octubre. Total, todo está preparado para que reviente después de las elecciones. Este cartel lo colgó en la red Carlos Maslatón, que tiene alguna información, que maneja alguna información. Si me piden alguna opinión al respecto, debe remitirse al programa donde manifesté que el próximo es el gobierno de transición, que debe cargar con todas las culpas y hacer el trabajo sucio para entregar la Argentina servida a quienes en 2023 son los encargados del desguace, así de clarito. Pero no es el único. Vean este video de Trovato, uno de los más reconocidos corredores de bolsa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Domingo 22:47 de la noche. Mañana cobran el sueldo, compren dólares. El tipo de cambio paralelo, yo no sé lo que va a pasar con el tipo de cambio mayorista o casa de cambio, no importa, ya no tiene sentido. El tipo de cambio paralelo va a volar por los aires y es el que tienen que seguir, es el tipo de cambio testigo. Entonces, mañana cobran el sueldo, compren dólares y lo van vendiendo los dólares a medida que los vayan necesitando. Esto está estallado, esta crisis es imparable, vamos camino a la hiperinflación. Tengan, por favor, mucho cuidado, saquen los pesos y los dólares de los bancos y compren dólares, porque el tipo de cambio paralelo posiblemente supere los 150 pesos antes de fin de año. Algunos me tirarán de agitador, otros de apocalípticos, otros de agoreros, ya me tienen cansados los que dicen eso. Estoy tratando de que salven sus ahorros y que salven de alguna manera su poder adquisitivo. Se los digo con total honestidad, no persigo ningún fin, con esto no voy a ganar clientes ni voy a perder clientes, simplemente les intento dar una mano. Traten de, a medida que cobren pesos, sacarlos de los bancos, comprar dólares, porque el dólar paralelo va a superar ampliamente los 150 pesos de acá a fin de año. Y ese va a ser lo que genere el traslado a precios y una hiperinflación descomunal. Septiembre de paz y amor, como dije alguna vez en algún video, ya no tiene chance. Esto se encamina hacia una crisis histórica en la Argentina. Bueno, les mando un abrazo. Este es un video muy rapidito. Se acelera el nuevo orden a nivel local. Mientras que Macri representa el sistema monetarista corrupto y establecido mediante la eterna corrupción del Estado, llegan los Fernández en un pacto liberal marxista para detonarlo todo, reestructurar el país, posiblemente dividirlo e imponer las nuevas reglas de juego. Reforma constitucional, moneda digital, dolarización, persecución al disidente al mejor estilo chino. El que piense que son oposición no entendió nada. Y ya están los que dicen ser opositores. Y son nada más que la otra pata del modelo, hablando del fracaso de Macri. Otra gran mentira, porque eso se escucha en los medios supuestamente opositores, hablando del fracaso de Macri. Otra gran mentira. El gobierno de Macri fue el más exitoso de la historia. En 42 meses destruyó por completo la Argentina.
y la condicionó de por vida con la deuda contraída. Esto es lo que vino a hacer, y para llevarlo a cabo por los votos lo trajeron a Durán Barba. Esa es la parte más inteligente del plan de destrucción, al haberla llevado adelante por el voto popular, que le da legitimidad ante los poderes globales. Para la gente joven, los que tienen más futuro que pasado y son quienes van a sufrir las consecuencias, comiencen a tomar conciencia. Llegó el momento de no ahorrar en detalles acerca de lo que entendemos vamos a enfrentar entre septiembre y noviembre del corriente. La peor y sin antecedentes históricos crisis de la historia argentina. A los ya conocidos legados del gobierno anterior, el actual ha efectuado el mayor desastre macroeconómico en décadas. Ahogó a la clase media para mantener al resto de la población que no votó ni votará jamás a nada que no tenga aroma a peronismo. Y decorado por un bienestar artificial que, aunque insustentable, mientras dura es lindo. Fomentó la división de la sociedad, aún más mientras no paraba de contradecir sus palabras contra los hechos fácticos. Todo lo malo que puede tener una sociedad Cambiemos se ocupó de aumentarla. Pobreza, desempleo, inflación, endeudamiento interno y externo, vaciamiento de los bancos nacionales, desinversión en ciencia y tecnología. Mientras urbanizaba la Villas 31, la Praga, el Tatí, y hacía obras que con el estómago y bolsillo vacío a la gente acostumbrada a vivir de otra manera, era obvio que no iba a valorarlo, por lo menos no iba a alcanzar para ganar una reelección. En la Argentina, la población, al margen de si nos guste o no, vota con dos órganos más sensibles del cuerpo humano, el estómago y el bolsillo. Las PASO demostró con un gran baño de realidad que este gobierno está terminado. Desde el taxista hasta el empresario más encumbrado saben que la situación es irreversible en octubre y hasta es posible que Cambiemos pierda por mayor porcentaje. Todos lo sabemos, menos los funcionarios de Cambiemos. No, señor. En el gobierno también tienen la absoluta convicción que se van, y con suerte el 10 de diciembre. Saben que tienen todo en contra, las variables macro y microeconómicas, el mal humor de la gente, y la oposición que, como es lógico, agrega nafta al juego para que este último trimestre caigamos al quinto subsuelo, puesto que desde allá abajo es más fácil rebotar. Usted va a decir, pero en medio que estamos nosotros los ciudadanos de a pie, pero ellos son los políticos inescrupulosos que supimos conseguir sin distinción de ideología el partido. A realidad no se la puede modificar, hay que aceptarla. ¿Cuánto tiempo suponía, estimado oyente, que tasas del 75% para mantener un dólar ridículamente barato podría durar? Plan Austral, Plan Primavera, Plan Durar. Este bastante duró. Ahora se inicia un proceso por el cual hemos venido advirtiendo al tan hartazgo. Argentina está quebrada, literalmente quebrada. Ya no hay ninguna medida de corto plazo y efectista que pare lo que ha dado inicio. El sinceramiento de los 8 años del cristianismo sumado a los 4 años del macrismo ya es imparable. Y es mucho peor que la salida de la convertibilidad y la tablita de Martínez Dios. Es la suma de todas las crisis que ha tenido nuestro país durante medio siglo, donde cada 10 años rebotábamos 3 o 4 hasta volver a caer en otra más profunda. De esta crisis hablará el mundo entero. Seremos noticia en todo el planeta. Creerán que exageramos. Pues bien, no nos sorprende. Nos lo vienen diciendo desde hace 6 años. Los hechos hablarán por sí mismos.
La corrida bancaria ya empezó, la corrida cambiaria también está por empezar, el default selectivo ya lo decretamos, falta la hiperinflación con la detonación de la mega bomba llamada LELIQ, y yo prefiero denominarla estafa LELIQ. Falta que los créditos suba sean impagables, falta que la gente salga a la calle a generar el mayor caos social de la historia, que comparado con 2001, ese habrá sido un simulacro. Los 45.000 millones en plazo fijo que empezaron a huir en manada ya es incontenible, sin credibilidad nada puede pararlo. El vacío de poder es innegable. No es cierto que son operadores que lo dicen. Si un gobierno al que se le está prendiendo fuego el país y perdió en una encuesta paso por semejante diferencia, ya nadie le cree, es un pato rengo de hecho. Entonces ninguna medida puede tomarse para más allá de diciembre. Por ello envían al Congreso la reestructuración de deuda con acreedores privados. Y el Congreso no hará nada más que tiempo. Tiempo para que lleguen las elecciones y sea el nuevo presidente quien a través de su equipo económico indique la manera más convenciente de negociar. Con el Fondo Monetario es el menor de los problemas que tenemos. Están obligados a esperar. Por eso son prestamistas de última instancia. Cuando los deudores toman deuda y un país no puede pagar más, llegan ellos para dar salida a los que quedaron atrapados. ¿Usted de verdad cree que cumplir la meta del déficit fiscal primario era un logro? Mientras el déficit cuasi fiscal no para de crecer a un ritmo de 2.500 millones de pesos diarios. ¿Escuchó bien? Diarios. Al pobre ciudadano de a pie le hacen creer que vienen en ayuda de un país y en realidad vienen cual marines americanos a efectuar la extracción de los heridos que no supieron bajarse de la bicicleta financiera a tiempo. Ahora quedamos nosotros atrapados y sin salida. Ahora de un desdoblamiento cambiario, en el mejor de los pasos con un dólar comercial a 60 pesos y un dólar financiero sin techo, que valga lo que la oferta y la demanda dictamine sin intervención del Banco Central. Una medida para tirar algunos meses. Tal vez sea la hora de un control de cambio, un cepo algo más interesante que el anterior, es decir, sin permitir que los dólares salgan del sistema financiero. ¿Desea comprar una propiedad? Pues bien, será a través de una transferencia bancaria, lo físico siempre dentro del sistema. Otra medida para aguantar algunas semanas, donde volveremos a ver en la TV dólar oficial en un lateral tranquilo y dólar blue en otro, obviamente volando por los aires en poco tiempo. Pero las LELIQ necesitan un urgente tratamiento. Cada día el Banco Central absorbe menos y salen a la calle pesos que queman y buscan refugio dólar. Aquí está el verdadero hilo conductor que nos llevará irremediablemente a la hiperinflación. Así las canjeen por letras intransferibles que heredó Sandrieris del gobierno anterior, o con otro bono, porque los bancos han calzado los depósitos de la gente contra esta estafa llamada LELIQ. Durante el 2001 el descalce fue contra dólares, ahora el descalce no es bancario sino soberano. Existe una base monetaria adicional que mientras no hubiera ruido pasaba desapercibida. Ahora los bancos están atrapados y tienen atrapados a sus depositantes, y si estos piden sus pesos habrá más emisión aún. Por ende la hiperinflación es absolutamente inevitable. ¿Hasta dónde hemos llegado? Una pyme no puede retirar sus fondos en tiempo y forma porque invirtió en LECAP y LETES y no puede pagar sueldos porque jugó con el dinero especulando. ¿Por empresarios ambiciosos? No, porque el ahogo tributario y el alto nivel de tasas para financiarse los llevó a tener que especular para no concursarse o quebrar. ¿Entiende la gravedad? No existe salida indolora de esta suma de todas las crisis. No estamos en condiciones de recibir un plan Marshall, porque el Fondo Monetario ya nos lo otorgó y nosotros nos lo fumamos. Todas las jugadas dan mate. Durante 8 años de cristianismo se robó, pero durante estos 4 también, pero mucho más prolijo. Ya veremos desfilar a Sandrieris por Comodoro Pi, cuando un fiscal tome nota que cada licitación diaria de reservas la realiza con
1 o 2 pesos por debajo de la cotización. También lo veremos a Duhovne, quien mintió descaradamente a todos los argentinos con su déficit fiscal primario. El que me escucha puede ser kirchnerista, macrista o elista que más le guste. El tiempo se acaba y la farsa de la remontada épica a la luz de la coyuntura económica ya es inocultable. Pueden hacer 3 marchas más a las plazas de Mayo o a la plaza de todo el país. Bolsillo y estómago están peor que ayer, pero mejor que mañana. La única manera de que este barco estilo Poseidón, que ya está dando vueltas, por lo menos siga flotando, es a través de un gesto de grandeza del actual presidente Mauricio Macri, quien de manera urgente anuncie que se baja de la carrera electoral. Terminará su mandato el 10 de diciembre, marcando un hito para un gobierno no peronista y convocando de manera urgente a un consenso amplio. Si no lo hace, el barco se va a sumergir con nosotros adentro y los botes no alcanzan para todos. Y pasará a la historia como el Nerón del siglo XXI. Acabo de hacer una aclaración que me corresponde hacerla. Circula por internet un audio y un video de una entrevista que hace un periodista de una radio de Miami al diácono Jorge Sonante, donde relata una historia de la corrupción en el Vaticano con el gobierno de los Kirchner. En el mismo se habla de miles de millones de dólares fugados de la Argentina con la complicidad del Papa Francisco, la famosa ruta del dinero K. Yo soy el menos indicado para defender al gobierno anterior y al Papa, pero me veo la obligación de hacer una aclaración. En el programa de Ideas al siglo XXI, número 9, grabado en mayo de 2013 en TLV1, le hice un reportaje a Jorge Sonante. Vino sin sotana. En ningún momento me dijo que era religioso. Lo convoqué porque fue el que armó los cacerolazos contra Cristina Fernández. Evidentemente es una operación del macrismo, donde hay alguien que está usurpando un cargo. No tienen códigos, engañan a la gente pasándose por el culo absolutamente todo. Esta gente sin límites es la que nos gobierna, y el papel de Sonante lo podría haber hecho cualquiera de los mercaderes del odio que defienden a Macri. Una verdadera vergüenza jamás vista, y la Iglesia Católica en silencio cómplice. Observen lo que yo grabé hace más de 6 años. Pero yo he visto mucha gente indignada, y hay mucha gente indignada. Y como hay mucha gente indignada, traemos a quien representa a los indignados en Argentina. Jorge Sonante. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme, buenas noches. Bueno, ¿cómo empezó esto de los indignados en Argentina? Esto empezó con una idea de 5 personas que se juntaron hace 2 años y medio, un poquito más. Y un 19 de marzo se fundó lo que es ahora el Movimiento Indignado de Argentina, ya con ese nombre. Y esas 5 personas que nos conocíamos de la facultad, de los trabajos, de los chats, empezamos a actuar en la parte social, ayudar a comedores, hogares de ancianos, de niños, hospitales, hacer una tarea más comprometida como ciudadanos, ir al interior, visitar diferentes zonas, hacer relevamiento, ver qué estaba pasando en el país. Llegó un momento que en el país, en el 2012, en enero, febrero, veíamos que cada vez iba a agudizar más la situación, y dentro de las redes empezamos con otros grupos a armar lo que fueron los cacerolazos. Fuimos uno de los fundadores, se puede decir, primeros grupos, sí, con varios, éramos 20, 30,
que empezamos a salir a las calles en abril. Y después se fue agudizando en diferentes fechas. Éramos muy poquitos, nadie nos daba mucha bolilla. Y bueno, en junio se hizo algo muy grande. Después en septiembre algo impensado por nosotros, por todos los grupos que se habían sumado a su vez. Y la idea acá, no había ningún líder, no había nadie que coordinaba esto, sino que era algo de los ciudadanos. Después lo que vino, después del 13S, el 8N, el 18, ahí ya se politizó un poco las convocatorias porque, bueno, los políticos vieron. Y cuando digo es una verdadera vergüenza, recuerdo a Alfredo De Angelis, el héroe del levantamiento del campo contra Cristina, hoy senador por Cambiemos. A pesar de que a mí, en el corte de Gualeguaychú, él personalmente me dijo que nunca se iba a meter en política. Y ese mismo De Angelis, ese que en abril de 2015, durante la presentación del proyecto de ley para la promoción del trabajo registrado, pidió la palabra para solicitar que la normativa contemple la posibilidad de trabajo infantil en las temporadas de cosecha, aduciendo ante una reflexión que le hizo un diputado de que los chicos tenían que estar en la escuela, que hay algunos que tienen la escuela a 30 o 50 kilómetros. Esta es la gente de Cambiemos. Esta es la gente de Cambiemos. Vamos a hablar de la grieta. Es difícil encontrar lo mejor, peor, unitario y federal. La organización se mantiene federal, pero los partidos políticos son el órgano unitario. Argentina está bajo el gobierno de los partidos de la capital. Mirando hacia atrás, los federales tuvieron a Rosas y Artigas, los unitarios a Mitra, Sarmiento, Alberdi. Los federales tuvieron mejores figuras, pero no quiere decir que ese federalismo sea mejor. No lo es. Lo que pasó fue que en el unitarismo anidó la masonería, que de a poco fue absorbiendo todo. Mirando para adelante, no interesa que la administración tenga un Estado si tiene logias masónicas. ¿Se da cuenta? No interesa qué administración tenga el Estado si tiene logias masónicas, políticos y payos y un pueblo incapaz. Tanto válido, unitario y federal, puerto o interior, no tendrá nada. Mirando hacia una eventual liberación, hay que tomar lo mejor de los dos mundos. Unitario federal, unitario con un yo gobierno y un federalismo que no sea de acuerdo a parámetros geográficos, sino de acuerdo a sectores productivos y empeñando al pueblo en su totalidad para desplazarla a la partidocracia. Los modelos fracasan, primero éticamente, luego siguen otras cosas. En otras palabras, lo que hace falta es una nueva idea ética nacional, una visión de Estado que haga de base una revolución de la caridad, los mejores por lo mejor. Esto se aplica también al trabajo. Ya no se puede competir con lo barato, queda solo competir con lo bueno. Es regla que quien ve al Estado como una mera administración, ve la nación como apenas un territorio. Aquí entra en juego mi idea del siglo XXI de una revolución ética que establezca un Estado de Derecho no materialista, administrado meritocráticamente como mayor denominador de la nación. Luego, si la política o conducta de Estado es derecha, izquierda, unitario, federal, la respuesta ya no importa. No importa porque no ha sido la orientación política lo que ha hecho fracasar los proyectos. Ha sido la ambición de poder, el materialismo, la concupiscencia, la cobardía. Porque no existe un proyecto. El proyecto de nación se representa en 4 áreas concéntricas: humano, nacional, regional y global. A lo humano con un individuo que mejor sea moral, física, espiritualmente. Individuo hijo de un socialismo no legal, sino espiritual, ético, legítimo.
a lo nacional desde sus pueblos. Argentina como nación de naciones no está completa. Lo que es peor, el mestizaje está destruyendo su identidad. El mestizaje es la destrucción de las naciones. En la oposición a esto está el universalismo. Un proyecto regional y hegemónico, porque debe mantener su espacio vital. Y un proyecto global como expresión de civilización, de universalidad. En virtud de esto, argentino deberá tener sí o sí una iglesia argentina, una ideología argentina, porque sin poder no hay libertad, y sin libertad no se puede desarrollar nada, cuanto menos una identidad nacional legítima. Estaremos además confundiendo ética solidaria con ser buenitos. El mundo se está volviendo loco. La alternativa tiene que ser el extremismo de la racionalidad. El Estado es lo racional. Dentro de lo racional, todo. Fuera de lo racional, nada. Los peores tiempos manifiestan los peores elementos. El Estado ideal es la antítesis de ellos. La semana pasada, conversando con un amigo, le manifesté mi bronca hacia los jerarcas militares del proceso, que se llevaron a la tumba varios secretos. Me hizo la siguiente reflexión. ¿Quién bien? Me dijo textual: creo que los muertos no se llevaron tantos secretos, por insuficiencia de capacidad cerebral. Fueron bastante tontos y torpes, y estaban domesticados en mundo occidental y en la domesticación unitaria argentina. Resulta sorprendente que no tuvieran en cuenta que en ese occidente siempre tuvo jeriza contra Argentina y recelo porque siempre fuimos imprevisibles. Además de sus apetitos y miedos, Argentina fue siempre muy peligrosa para el concierto mundial, por sí misma y por su arrastre. La CIA siempre fue bastante torpe y operó muchas veces en contra de su gobierno, instruida como estaba el macartismo. Ni siquiera fueron capaces de prever la caída de la Unión Soviética, cuando años antes ya se daban conferencias sobre su inminente caída, por gente que no era de los servicios. Asistí a una en el 87. Castro, bastante independiente de criterio, lo sabía y ya se preparaba para eventualidades desde décadas antes. Llama la atención que los montos recibieron amparo en Europa, México y algunos hasta en Estados Unidos y Canadá. Es que tanto Europa como Estados Unidos juegan a dos bandas. Los ingleses eran más directos y más concentrados en lo suyo. Alfonsín fue su peón en el ajedrez post-Malvinas. Luego los demás. Lo eligieron por zurdo socialista manejable con glorias y pesos. Ahora les queda Verdisky y Bonafini y Cristina Fernández y su resentimiento como la pavota del servicio doméstico de las novelas mexicanas. Y fíjese esto que me dijo, ¿eh? A los ingleses no les importa quién mande en la Argentina, solo que la hunda, y ellos saquen provecho. A los yanquis no, a ellos les interesa tranquilidad a sus espaldas. A los europeos el saqueo por medio de la cultura, especialmente la francesa, luego la española y la italiana. Los ingleses no se gastan mucho en eso, porque ya lo tienen en nuestra cultura. Hoy los rusos ya no son la Unión Soviética, aunque no es fácil ni lógico que haya desaparecido toda la cultura comunista, pero no están en eso. Todavía les sirven muchas cosas para controlar un territorio tan vasto con culturas tan distintas. Como los chinos, estos sí, con aún mucho comunismo en aplicación en gran parte de su país, mientras desarrollan la otra parte. Otras anotaciones, y esto es muy curioso, yo no lo sabía, ¿eh? La obediencia debida ya estaba normada en nuestro sistema penal desde mucho antes. Basta revisar los libros de derecho penal de Núñez, Soler, Fontán Balestra, etc. Ni hacía falta que se discuta. El ataque en los 70 no fue comunista, aunque su pretexto y convicciones hayan sido marxista de tipo troquista. Respondió a un sinnúmero de causas y de oportunistas. Perón, nacionalismos católicos, Castro, CIA, KGB, MI6, DUXM Buró, España, etc. Y el infaltable de la contradicción cultural argentina. Déjenme a mí
que yo arreglo todo y todos de acuerdo con tal de pasar el fardo al otro. Curiosa reflexión, ¿no? Y yo sigo, quizá algunos me irán pasando facturas, porque esto que está pasando ahora, hubo gente que lo avisó, pero Argentina no da pelota a nada. Este artículo lo escribió Javier Cornejo en noviembre de 2015. Les avisamos, Desde los más diversos ámbitos políticos, económicos, sociales, médicos, se especula con la conducta de la señora Presidente Fernández. Se incursiona en variadas conjeturas de alteraciones que mezclan realidad con ficción, conductas de polaridades complejas, en fin, un sinnúmero de entendidas recetas para interpretar los actos y dichos de la primer mandataria argentina, que repercuten ostensiblemente en todos los ámbitos nacionales y en muchos casos trascienden nuestras fronteras, incursionando en el peligroso mundo en el que estamos inmersos, del que inexcusablemente formamos parte. No debemos confundirnos. La Presidenta no está enferma. La señora Fernández de Kirchner no es ninguna alterada, es la mejor farsante que desempeña a la perfección la escenificación del mensaje impuesto por las mentes emergidas de los centros de altos estudios de Oxford Cambridge, que le fueran sintetizados, esto yo no lo sabía, y comunicados por la propia reina Isabel II el 2 de abril de 2009, oportunidad de la reunión de ambas mujeres en el Palacio de Buckingham. Libreto que fuera monitoreado en forma permanente hasta estos días por los estudiosos de esta colonia olvidada. No sabía eso. El catopardismo puesto en escena está dirigido a cumplir acabadamente con la construcción de las bases sobre las que se aceleró nuestro fraccionamiento geográfico y de desintegración nacional, llevados a la práctica con minuciosa precisión, desmontarización institucional y de toda infraestructura, drogadicción generalizada, delincuencia atroz, destrucción familiar, indigencia y pobreza en proyección geométrica, conflictividad de sexo con la introducción de una alteración conceptual de género en el que todo masculino debe ser eliminado, abortos indiscriminados, una tasa de nacimientos contractivo, aniquilamiento demográfico, irascibilidad creciente, abulia que imposibilita toda mentalidad laboral, abdicación soberana territorial y monetaria que desemboca en un endeudamiento perpetuo que se materializará con el inminente canje de deuda por territorio. El despliegue de Cristina Fernández de actos de que potenciarán y orientarán la posibilidad de acceder a la presidencia de Mauricio Macri no es producto de la casualidad. Es el cambio necesario del accionar del que todo cambie para que todo siga igual. Es lo que ella necesita para ubicarse como la abanderada de la oposición, la emperatriz del caos en una recta copia de su modelo, Nefertitis. Es preciso que la señora Fernández investigue un poco más sobre su modelo egipcio, consulte a la fuente sobre el asesinado faraón Akenatón y los motivos por los que Nefertitis fue borrada de la historia del Nilo. Tal estudio le permitirá evaluar sus actos destinados a unificar en pos de sí la violencia que intenta desatar con posterioridad a la asunción de Macri como nuevo presidente de nuestro país. Será el cumplimiento de la segunda parte del libreto británico que debe llevar a cabo de forma magistral, tal como desarrolló la primera parte del mismo en sus periodos de gobierno. Las agrupaciones de Tupac Amaru, La Cámpora, Batallón Militante, Dragones, Colina, piqueteros de todo el país, usurpadores, carteles, mapuches originarios por Sport, etc. Todo lo que signifique violencia e intransigencia tendrá su voz y accionar violento con el desempeño postelectoral que le cabrá a la actual mandataria en complacencia y participación del nuevo presidente. Pronto lo veremos. Si Néstor no cancelaba el Fondo Monetario,
Macri no hubiese podido tomar la actual atroz deuda. Nadie lo dice, ¿no? Hoy la Argentina se debate entre esos dos proyectos. Javier Cornejo. Algunos pensarán que pienso como los macristas con este análisis. La respuesta es clara. Cuando lo que se quiere manifestar es poder, el victimario se mueve a cara descubierta porque goza con la impotencia ajena. Esto es lo que están haciendo con la Argentina. Nos muestran el futuro negro que significa el regreso del kirchnerismo, pero a su vez nos exponen que la alternativa es el azul más oscuro de Macri. Es una forma burlona de definir el callejón sin salida. Si asume el kirchnerismo, quizá el desenlace lo tendremos el mismo diciembre, y si lo hace el macrismo será 3 meses después. No depende de uno u otro, es un plan ya determinado. Por eso quizá Alberto Fernández está tratando de reflotar sus relaciones con los representantes del sistema en la Argentina, el Grupo Clarín, los Ojeros. Se debe haber percatado que está por subir al Titanic, lo que no estoy seguro que haya advertido que por abajo le colocaron la misma tropa que en los 70 trajo el golpe militar, los jóvenes idealistas de las ideas foráneas. Cuando digo que el sistema se mueve a cara descubierta, es que está todo claro, tirando a cristalino. La solución a los desastres del kirchnerismo fue Macri, y la solución a la bomba neutrónica de Macri es el kirchnerismo. Esto solo puede acontecer en una sociedad sin rumbo, fallida, enferma, desidiosa, sin compromiso debido a su materialismo e individualismo. Ya comenzaron a circular tweets pidiendo que determinadas provincias se separen de la Argentina. Es el comienzo de la gran tragedia. Acá hay un artículo de Juan Francisco Natalicio, y observen esto, ¿a dónde nos están llevando? La ciencia argentina al servicio de la corona británica. Argentina y Gran Bretaña realizarán una campaña científica conjunta en aguas en disputa alrededor de Malvinas. Para ello, la Casa Rosada puso a disposición el buque Víctor Angelescu. Informan que será para evaluar la capacidad de extracción de la denominada merluza polaca y hacer un análisis de su reproducción hasta la actualidad. Esos estudios son trascendentales para los intereses británicos, ya que es una zona donde el país anglosajón comercializa licencias pesqueras. El experto en el Atlántico Sur y Pesca, el doctor César Augusto Llerena, publicó una nota titulada El INIDEP, Instituto de Investigación o Delivery Británico. Allí planteó: seré preciso para evitar malos entendidos. Colaborar con el invasor es acordar con este la investigación conjunta de los recursos pesqueros argentinos en el Atlántico Sur, fuera y dentro de la arbitraria y prepotente zona de exclusión británica, aportándole al Reino Unido el buque de investigación argentino Víctor Angelescu y los científicos del INIDEP, formados y perfeccionados por el Estado Nacional, acercándole a estos ocupas toda la información pesquera necesaria para que los ingleses sigan sosteniéndose en Malvinas, ratificando lo que el director británico de recursos pesqueros, John Borton, manifestaba el 14 de marzo de 2012. Sin las licencias de pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas. Y esto es así porque el 75% de los recursos económicos de las islas provienen de la pesca.
Nada es más evidente que los hechos. Ni durante ni una vez concluida esta investigación conjunta, los buques pesqueros argentinos podrán ingresar a la zona de exclusión impuesta por los ingleses. Y por el contrario, lo harán cientos de buques extranjeros que pescan con licencia ilegal británica. Desde el gobierno nacional se promociona este acuerdo como un hecho histórico, pero es la entrega de soberanía científica a cambio de nada. Bien lo remarca Infobae en su nota: desde los años 90 no se realizaba un operativo científico conjunto en la zona de disputa de las Malvinas. Esto fue durante la gestión de Carlos Menem, cuando el entonces canciller Guido Di Tella llevaba entonces una política de acercamiento a los isleños. Es ya cipallismo al mayor nivel posible. Una cosita cortita que publicó Martín Balbi, es un apéndice en elpaís.com, ¿no? En Francia revelan que las mezquitas y ONG trabajan para que el islamismo tome el control del país. La hermandad musulmana, que se encuentra fuera del poder en Egipto de 2013, cuenta con el apoyo de globalistas occidentales en diferentes países del mundo. La organización está desarrollando redes políticas sofisticadas, incluyendo ONG de izquierda y organizaciones terroristas. El islamismo, según sus seguidores, no se limita a los países islámicos y su bandera se debe levantar en todas partes. Tiene una aspiración de conquista global. Las autoridades francesas alertan que elementos islamistas buscan la monopolización del poder de la mano de la hermandad musulmana que articula mezquitas y ONG Progress. El apoyo financiero y político que vienen teniendo estas organizaciones en Francia, tanto interno como desde multinacionales, ha permitido una oleada de violencia islamita en estos últimos tiempos. La organización de los musulmanes en suelo francés ha tenido que ir mutando, pero el objetivo de la misma es, según las autoridades de seguridad francesa, la toma del control del país. Vayan tomando nota, ¿eh? Ya cacotean el rancho. Hace mucho tiempo que alerté sobre el peligro del aborigen en el norte. 2 o 3 programas atrás mencioné el reclamo, muchas veces infundado, de tierras en los valles calchaquíes. Pues bien, ahora el problema ya está en la puerta de la ciudad de Salta. El cartel de la comunidad Cholonca apareció en Campo General Belgrano, un pulmón verde entre esa ciudad y la de San Lorenzo. En el gobierno provincial aclararon que la comunidad de los Choloncas no son ni titulares registrales ni propietarios de esos terrenos y por lo tanto no tendrían ese derecho ni posibilidad de restringir de esta manera el paso de las personas. Durante el 2011 y 2012 la autodenominada comunidad Choloncas había intentado tomar posesión de los territorios que reclaman como propios. La disputa, por cierto, tuvo su punto máximo de tensión cuando un campesino terminó con un cuchillo enterrado en la cabeza por un menor de esa comunidad en Lézer. Los Choloncas reclaman como tierras ancestrales el lugar donde reside la familia de la persona que resultó herida. Supongamos que no son titulares registrales, pero tienen una protección jurídica que tiene que ver con las comunidades originarias. Esto tampoco lo tienen ellos, no poseen el relevamiento de la ley 26.160 ya culminado. Esta comunidad tramitó la personería jurídica hace un tiempo y tiene una personería provincial. Lo que se hace es registrar la personería jurídica, pero un reclamo territorial de parte de la comunidad a nivel provincial no hemos tenido. Tampoco conocemos a ciencia cierta la demanda de reivindicación territorial que ellos quieren, insistió el subsecretario Sánchez. Esta autodenominada comunidad tuvo varios intentos de asentamiento. En Salta y Jujuy no se han percatado del aumento de la izquierda y lo que eso significa en provincias limítrofes con el narcotráfico. Y da la impresión que tampoco se han percatado de la vinculación de los movimientos aborígenes con quienes promueven la secesión territorial en Argentina.
En consonancia con esto, y para avalar lo que siempre sostengo, que el sistema se mueve siempre igual, retorno a las armas de las FARC. El objetivo será la oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa, violenta, dice el dirigente Iván Márquez. El siglo XXI comienza a parecerse mucho a una remake del siglo XX, con neoliberales gobernando en muchos países, incluso grandes potencias. Solo faltaba el retorno a la lucha armada. Esta semana, varias personas me han enviado 2 videos donde se desmiente lo que está aconteciendo en el Amazonas. Yo rastreé a uno de los autores y es muy evidente la vinculación con el gobierno de Bolsonaro. No hay que discutir ni siquiera que el poder de ellos contra el mío es un elefante contra la hormiga. Pero cuando converso con el círculo rojo más cercano, les digo siempre lo mismo. El desenlace en otro país está a la vuelta de la esquina y en el resto del mundo a pocas cuadras. Ya no hay tiempo de convencer a nadie, sino de relacionarse con los que se puede contar cuando se produzcan los hechos. El resto que siga las instrucciones del sistema que nos lleva por buen camino. Yo comprendo que la gente tiene miedo y estos análisis tenebrosos no los quieren escuchar. No es eludiendo la responsabilidad como se puede evitar las consecuencias. Si observando el descenso social de estos 40 meses no se quieren convencer, nos veremos en el inevitable infierno. Algunos con la conciencia tranquila que algo intentamos hacer. Por más que hay una contraofensiva del gobierno de Bolsonaro contra quienes denuncian la quema del Amazonas, los pasos institucionales seguidos en Brasil apuntan a otra cosa. Esto lo publicó Ámbito.com. Un comité del Congreso brasileño aprobó el martes una enmienda constitucional que permite la agricultura industrial en las reservas indígenas, una práctica que actualmente está prohibida. Tras la aprobación del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de Brasil, la propuesta pasará ahora a una comisión especialmente formada para su consideración. La enmienda constitucional debe ser luego refrendada por supermayorías en ambas cámaras del Congreso. Asimismo, se conoció recientemente que unos 70 terratenientes y mineros autónomos de Brasil son investigados por la justicia por la sospecha de haber acelerado el desastre ecológico en el Amazonas al encender campos cerca de 2 ciudades del estado amazónico de Pará, para apoyar al presidente Jair Bolsonaro y combatir la industria de la multa ambiental. El gobierno de Bolsonaro fue alertado el 7 de agosto de que el 10 de ese mes los hacendados iban a realizar un acto denominado el Día de Fuego, mediante un escrito enviado por el Ministerio Público Fiscal a la Oficina Regional del Estado de Pará, al norte, del oficial Instituto Brasileño del Medio Ambiente, el IBAMA. Los documentos fueron presentados por el Ministerio Público Federal al portal Globo Rural, luego de que el IBAMA se negó por la seguridad de sus empleados a detener la celebración del Día de Fuego. La investigación choca con la primera versión dada por Bolsonaro cuando acusó a las organizaciones no gubernamentales de haber iniciado el fuego, aunque después, ya con el caso instalado como un escándalo internacional, esbozó que también hacendados pudieron haber sido los sospechosos. Y seguimos con el tema. Esto lo publicó Pájaro Rojo. Las compañías han arrebatado el control de la tierra, la deforestaron y ayudaron a construir una carretera controvertida hacia una nueva terminal en la jungla, todo para facilitar el cultivo y la exportación de granos y sojas. La terminal de embarque en Mirirituba, en las profundidades de la Amazonia, en el estado brasileño de Pará, permite a los productores cargar soja en barcazas que luego navegarán a un puerto más grande antes que la carga se envíe a todo el mundo. La terminal amazónica está dirigida por Hidrovías do Brasil, una compañía que es propiedad en gran parte de Blackstone, un importante fondo de inversión de Estados Unidos. Otra compañía de Blackstone, Patria Investment, posee más del 50% de Hidrovías, mientras que Blackstone posee directamente una participación adicional del 10%.
Hidrodías anunció a principios del 2016 que pronto comenzará a exportar soja en camiones desde el estado de Mato Grosso, a lo largo de la carretera BR-163. El camino estaba en gran parte sin pavimentar en ese momento, pero la compañía dijo que planeaba continuar mejorando y desarrollándolo. En la primavera de 2019, el gobierno de Bolsonaro anunció que Hidrovías se asociaría en la privatización y el desarrollo de cientos de kilómetros de la ruta. El desarrollo de la carretera en sí causa deforestación, pero lo más importante, ayuda a hacer posible una mayor transformación de la selva en tierras de cultivo. El gobierno de derecha de Michael Temer nombró al magnate de la soja, Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso, como ministro de Agricultura. Hace varias semanas Bolsonaro despidió a un científico jefe del gobierno por un informe sobre la rápida escalada de la deforestación bajo la administración de Bolsonaro, alegando que las cifras eran inventadas. Una quinta parte de la selva fue destruida hasta mediados de la década del 2000. Si Amazonas pierde otra quinta parte de su masa, corre el riesgo de entrar en un fenómeno conocido como muerte regresiva. Y ahora algo que tiene que ver con esto también. Esto publicó el sitio francés L'Observateur. Francia con su doble rasero histórico. El presidente francés denunció la destrucción de la Amazonia brasileña o boliviana, pero al mismo tiempo entrega 360.000 hectáreas de bosques a las compañías mineras multinacionales en la Guayana francesa y en la Amazonia francesa. El verdadero problema es político y económico y cuenta con el apoyo de la mayoría de los líderes mundiales. Estos no son meros incendios, es obra del capitalismo, lo dicen los franceses, El extractivismo, la explotación masiva de los recursos de la naturaleza o la biosfera es en gran parte responsable. No olvidemos que Emmanuel Macron alentó la industrialización de la industria del oro en Guayana como ministro de Economía en 2015. Un monstruo industrial, el proyecto Montaigne d'Or, es parte de 190 kilómetros cuadrados de concesiones. 190 kilómetros cuadrados es como la capital federal. Y proporcionó un pozo de 2,5 kilómetros de largo por 500 de ancho y 400 de profundidad. Su planta de procesamiento de minerales de cianuro requiere energía del 20% del consumo anual de Guyana. La minería del oro no es esencial. Las necesidades industriales representan solo el 8% del oro extraído. Hay un artículo, porque es interesante esto, porque esto es lo que nos toca ahora y lo que se viene en Argentina a partir de este año que viene ya, ¿no? Profundizar este tema, que es la famosa ESI, ¿no? La educación sexual integral. Esto lo escribió Tomás González Pondal. Un docente me ha contado lo que hizo frente a la monstruosa ESI, y por razones que espero se entiendan, me ha resultado muy significativo. Sabemos que un curso de carpintería nada tiene que ver con el sexo, pero sabemos también que debido al desenfrenado hambre de sexualizar hasta la baldosa por doquier, se pretende se hable de sexo. Muchos gobiernos actuales, invasivos, violadores de derechos, inmorales, ideologizados, exigen que prácticamente hasta el electricista del colegio dé cuentas de cómo con su actividad contribuye con la referida educación. En palabras del gran filósofo francés Gustave Thibon, el Estado todopoderoso reemplaza la educación del hombre por el adiestramiento del animal, por no decir por la revisión de la máquina, porque todavía habrá que agradecer a que se nos trate como animales. Los buenos docentes no están tranquilos y buscan implacablemente esa tranquilidad que se les quiere quitar. Buscan una educación sin injerencias opresoras pergeñadas por gentes que hoy, lamentablemente, habiendo ocupado otros cargos, desean vender sus antojos como si fueran sana doctrina para que todos beban de eso. Una vez más repetiré que uno de los postulados sensibileros más utilizados por los impulsores de la ESI para lograr
que eche raíces en los colegios es que mediante ellos se enseñe a los alumnos a saber defenderse de quienes intentan tocamientos indebidos, abusos. Obviamente no dirán que ello mismo es abusivo. Entonces son de la idea de utilizar horas y horas de clase, de abarcar todo el ciclo escolar y usando todas las asignaturas para prevenir de no ser tocados. Mientras desde el jardín nomás ya vemos cómo se encargan de enseñar a los menores a invertirse y a los adolescentes a ver al aborto como un gran derecho. Hoy, quienes quieren secuestrar la inocencia de los niños y adolescentes, quienes quieren enseñarle la ideología de género y el aborto, son personas que gravitan en horarios escolares sobre los educandos, inoculándoles una obsesión digna del tratamiento psiquiátrico, material demoledor del ser racional, del orden, de lo recto. Seguramente el docente que lo cuestione será tildado de opresor de libertades, será señalado como promotor de la patria potestad, cosa que ya para los adoctrinadores debe desecharse para dar cabida a una falsa y aniquilante potestad gubernamental educativa sobre los hijos de todos. Y aquí repito lo dicho por Thibon: el asesinato del padre, que está hoy muy de moda, equivale pronto al suicidio del hijo. Será despreciado porque hoy hay alguien que busca el orden, mientras que hoy precisamente lo que la ESI desea es quebrar el orden conocido. Ante esto último citaré una vez más al filósofo indicado que dejó una paradoja: la verdadera revolución es hoy, paradójicamente, defender el orden. Y esto lo agrego yo: ¿tienen dudas todavía que el nuevo orden mundial es comunista? Porque estas cosas se enseñaban ya en la Unión Soviética, donde le quitaban los chicos y los chicos los educaba el Estado. No queda más duda ya, ¿no? Cuando se observa el accionar del gobierno, queda muy expuesta su perversidad hacia la población. Se mueve con una metodología de clase, con sus características fundamentales: la soberbia en el trato a quienes consideran inferiores, la indolencia ante los sufrimientos de aquellos y la idea asimilada que su clase tiene privilegios de hecho y debido a ello es lo que tiene facultad de gobernar la nación. Esta es la forma de manejarse la oligarquía agrícola ganadera de la pampa húmeda. Y cuando me refiero a ella, precisamente diferenciándola de las burguesías de las provincias del interior profundo, me baso en esa línea divisoria que fue el Pacto Roca-Russiman, ideado y financiado por la sociedad rural, y que los únicos beneficiarios de la cuota de carne al Reino Unido fueron ellos, dejando fuera a los ganaderos de Córdoba y Entre Ríos. Por esto es que todas las medidas que toman son para beneficiar a los de su clase y para perjudicar a las clases medias y bajas, y sienten placer con el sufrimiento ajeno. De otra forma no se entiende que hay un grito gigantesco por el hambre, en especial en los niños, y las medidas que toman son para empeorarlo o incrementarlo. Cuando este gobierno se vaya, realmente el dolo cometido en los 4 años de gobierno nacional y 12 en la ciudad de Buenos Aires, y el daño social con ribete de catástrofe y tragedia de todo el país, los argentinos se preguntarán cómo pudo este país engendrar semejante calaña de dirigentes. Los medios oficialistas no dicen la palabra maldita de Paul Soberano, sino que hablan de reperfilar la deuda, usando un piadoso neologismo que no existe en el idioma español. Pero no le dicen a sus audiencias de que se trata realmente ese brutal perfil que se quiere reperfilar, que solo en letras del Tesoro supera el billón de pesos, que de por sí pone en evidencia el desaprensivo y cuasi criminal endeudamiento que lleva adelante la administración del presidente Macri, comprometiendo, según los informes de la deuda, pagos futuros por más de 450.000 millones de dólares.
con un perfil de vencimientos a cortísimo plazo, que es una muralla imposible de atravesar, con la que la administración de Macri chocó y lo obligó a ir al default, no incluyendo empero el peor endeudamiento de todos, que es el enorme daño, la dañina deuda que tiene el Banco Central. Yo no sé dónde ni cómo terminará la Argentina, si sobrevivirá o sucumbirá partida en 10 pedazos. De lo que estoy seguro es que el presidente ahorcado en Plaza de Mayo, según las profecías, es Mauricio Macri. Hay que machacar y una y otra vez que han llevado a la Argentina hacia el abismo, exactamente en 50 años, de los cuales 38 fueron en democracia, y no hay un solo responsable de esa decadencia preso. ¿No les parece que habla muy mal de nosotros, que como nación hayamos no solo tolerado, sino justificado semejante derrumbe? Han pasado 36 años desde el final de la dictadura militar, durante la cual, si ajustamos cifras entre ambos bandos, habrán muerto poco más de 10.000 personas y muy pocos daños materiales. Si buscamos un parangón en la historia, debemos dirigirnos al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo decenas de millones de muertos y ciudades e infraestructuras completamente destruidas. Sumamos a 1945 36 años y llegamos a 1981. Y la pregunta es, ¿estaban Alemania y Japón en ese año como estamos nosotros ahora? La respuesta es rotundamente no. ¿Y cuál es la diferencia? La mayor de todas es que delincuentes, corruptos, ladrones hay en todas partes, pero allí suelen no votarlos. Y si equivocadamente lo hacen, no vuelven a repetirlo. Y ténganlo por seguro, el corrupto que votaron confundidos está preso. Algunos dirán que esos países no tienen el estatus de colonia, de acuerdo. ¿Cómo están hoy los países que tuvieron 70 años bajo el dominio soviético? Ni siquiera podemos aspirar a ser Hungría, la República Checa, Serbia, por ejemplo. Y estoy hablando cuando la tragedia argentina aún no comenzó. Cuando terminen los puntos de comparación serán con Zambia, Etiopía y Bangladesh. O quizá con Afganistán, que hace 30 años que está en guerra. A medida que fui observando y estudiando nuestra decadencia y notar de la forma que reacciona la mayoría de la población, hoy me convenzo cada día más que tenemos lo que nos corresponde, acorde a la manera que actuamos, por lo que es muy difícil avisorar un cambio positivo. No sería lógico, es como ir a trasmano de la historia. Algunos dirán, somos impredecibles. La verdad que tienen razón, somos impredecibles, chocamos la calecita. Yo quiero terminar con una cosa que escribió, un artículo que escribió Raúl Pérez Torres. Escúchenlo con atención. Tiene destinatario. Que se cague el sayo al que le corresponde. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de lo más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial, la nueva iglesia y el cliente, su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones.
Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho, nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho, se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y símbolos, su egoísmo y su individualidad, su mediocridad, su ambición, están garantizados. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, predigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de a con nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlos de poesía, de música y de literatura y de teatro y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e influyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Buenas noches.